Esto es La Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la Tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola y bienvenidos a la Cantina del Ateo, les habla su anfitrión Rafael Tapia. Y en esta ocasión traemos un tema interesante que podemos tocar de una forma por lo menos somera, y sería en el caso de la historicidad de Jesús. ¿Sí? Se argumenta en muchas ocasiones que la existencia de Jesús prueba que Dios existe. Y en todo caso, miren, parece que hay una persona que quiere ingresar a la reunión, y eso sería muy bueno para poder tener más de un punto de vista sobre el tema. ¿Sí? En muchas ocasiones se argumenta que el hecho de que nuestra historia nos haga entender que hay muchas probabilidades o posibilidades de que haya existido un Jesús hace aproximadamente unos 2000 años, eh, es suficiente como evidencia de que algún Dios existe. Específicamente en este caso sería el Dios de la Biblia, Jehová, Yahvé, etcétera. ¿Sí? Eh, a ver, Marco. Marco, bienvenido a la cantina. Yo soy Rafael Tapia. Disculpa si mi cámara no está activa aquí, pero como utilizo un software para transmitir, la cámara está activa en ese otro software. ¿Sí? Pero eres bienvenido. Creo que tú eres miembro de El ateísmo es una risa o algo así. Ah, no, lo absurdo del ateísmo, ¿no? Sí, vale, gracias. Sí, lo absurdo del ateísmo creo que se llama. Ujú. Aunque no soy ateo, tampoco puedo decir que sea religioso en cierto aspecto, ¿no? Pero pues ya que invitaron, pues dije, vamos a escuchar, ¿no? Ah, está bien, está bien. De hecho, Siempre estamos... abierto a escuchar a otras propuestas. No, bueno, y además nosotros damos bienvenida a todas las personas que quieran entrar y participar de la conversación. La idea es tener una charla cordial, abierta y honesta sobre temas que pueden estar o no relacionados con la existencia de Dios. En todo caso, la idea es que podamos examinar qué es lo que se está argumentando, por qué, etcétera, ¿no? En esta ocasión el tema nos lo propone Vicky como un tema interesante a platicar, y pues yo lo puedo tocar de una manera un poco somera, la historicidad de Jesús, ¿no? Ya estaba iniciando el programa explicando a nuestros escuchas que en algunas ocasiones se argumenta que como hay algunos escritos de algunos historiadores de la época, por ejemplo Suetonio, Tácito, Flavio Josefo, aparte de las menciones que vienen en los 4 evangelios. Y bueno, si empezamos a nombrar los evangelios apócrifos serían miles de menciones, ¿no? De un tal Yeshua ben Yosef, ¿sí? Que probablemente haya existido hace más o menos unos 2000 años. En todo caso, yo estaba a punto de comenzar con la argumentación. Yo no sé cuál sea tu postura con respecto de la historicidad de Jesús. Bueno, es un tema bastante complejo desde los estudios del Jesús histórico, precisamente porque en la apologética básica en el cristianismo sí se usan esos argumentos, ¿no? De Flavio Josefo, y suelen omitir que pues están un poquito ahí adulterados, ¿no? Sí se usan estas tipo fuentes para hablar del Jesús histórico cuando realmente son citas a la tradición cristiana corriente de esa época, no tanto a la veracidad de la historicidad del personaje en cuestión, de Jesús. Enti- Eh,
Y de hecho los estudios pues iban dirigidos solamente usando como fuente los evangelios, y más el libro de Marcos. En el siglo XVIII, que empiezan los estudios más o menos, e incluso el libro de Juan, el Evangelio de Juan, fue descartado por ser más unión teológica que un libro histórico. Claro. Entonces soy más de esa postura. No, bueno, excelente, Marco, excelente. De hecho, me imagino que también te refieres a esta parte en la que múltiples eruditos historiadores mencionan que Eusebio realiza unas aparenta haber realizado algunas anotaciones en escritos de Flavio Josefo, ¿no? En particular, en tanto que Tácito y Suetonio lo que hacen es referirse al cristianismo y no a Cristo como tal, ¿cierto? Sí, de hecho es que Flavio Josefo hace algo muy interesante. Él no es, o sea, como historiador, y esto lo dice Antonio Piñero, como historiador, él lo que hace es reescribir lo ya escrito, o sea, recontarte la historia que ya estaba escrita, y eso lo aplica a sus dos obras. Y cuando menciona a Jesús, es algo muy vago, o sea, realmente no menciona, por aquella época apareció Jesús, quien dijo ser rey de los judíos, algo así menciona, no recuerdo la cita exactamente. Si tú la tienes allá a la mano, pues sería excelente. Y sí hay unas anotaciones, ¿no? Que ya se sabe, Bermejo lo dice en su obra magna también, que es un mitista, él no cree que Jesús haya existido, pero él dice las anotaciones que se le hacen y que es imposible que Flavio Josefo las haya hecho, porque dice que Jesús era hijo de Dios, Sí, que era claro. Dios mismo, algo así. O sea, ahí no puede haber eso, un judío jamás te va a aceptar eso. Sí, Ni claro. los actuales ni los cristianos te lo aceptaban en primer siglo, Sí, claro. porque ellos veían el mesianismo de una manera distinta. Entonces Coincido. sí hay una anotación ahí. ¿Quién la hizo? No sé. No sé si fue Eusebio, la verdad. Sí, bueno, hay alguna evidencia al respecto. Ahorita no tengo las anotaciones que me pides, porque realmente el tema es muy casual. El día de hoy y a lo largo de la semana son temas casuales en los que se habla de lo que tenemos a mano, y generalmente estamos tratando de que los fines de semana se haga un programa con más preparación. Por ejemplo, el próximo domingo estamos programando uno sobre teoría del conocimiento, ¿no? En todo caso, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Epistemología, ¿no? Sí, epistemología específicamente. Epistemología, te digo muy bien. Sí, sí, sí. Y Sí, disculpa, ya no te interrumpo. no, no te preocupes, Marco. La verdad es que se agradece tu participación. De hecho, los comentarios han sido completamente atinados, ¿no? Y aquí vale la pena recordar que pues estamos hablando de escritos que se realizaron a lo largo de los años, y que, por ejemplo, por lo que se entiende o la historia nos dice, si nos vamos al evangelio más reciente con respecto de pues de lo que dicen los escritos, que fue la muerte de Jesús, pues por lo menos pasaron 20 años, ¿no? Y luego de eso pues vienen los demás. Creo que el primero fue el de Mateo, si corrígeme si estoy mal, Marco. No, en la tradición ubica a Mateo como el primero, pero en realidad fue Marcos. Ah, es Marcos el Marcos es el primero. más antiguo, que es el que dices tú. Está como a 20 años, 24 años aproximadamente. 20, 24 años. Juan Gil, bienvenido. Estamos platicando sobre la historicidad de Jesús. No sé si quieras participar. Parecería que tu micrófono no está activo, entonces es difícil que te podamos escuchar. Pero bueno, de una u otra manera, aquí valdría la pena llegar. Ah, ya funciona tu micrófono, Juan, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno. ¿De qué hablan? No alcancé a escuchar. Estamos platicando sobre la historicidad de Jesús y la relación que ésta se argumenta tiene con la existencia de Dios. Ok. No sé si quieras mencionar algo. Hasta el momento hemos hablado sobre menciones que ha habido del cristianismo en cuanto a historiadores contemporáneos y los escritos de Flavio Josefo, de la época, etcétera, y sobre cómo en algunos casos aparenta haber habido cierta manipulación del escrito de Flavio Josefo, ¿no? En todo caso, o sea, yo no argumentaría, por ejemplo, una miticidad de Jesús.
Yo pensaría que pues no solo uno, sino probablemente haya habido varios Jesús, hijo de José, hace unos 2000 años, que sean alguno de ellos rabino itinerante. No lo dudo. Realmente no tengo mayor problema en creer algo así. Aquí la parte que me gustaría platicar un poquito más a fondo es cómo es que un grupo de escritos literarios que vendrían a ser los cuatro evangelios y el grupo de evangelios apócrifos que ya no se toman en cuenta porque no son parte del canon, los tomamos como libros históricos contando eventos que no se encontrarían en parsimonia con los demás eventos históricos que nos cuentan, no sé, múltiples otros libros, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera Sí, bueno, comentar. si me Adelante. dejas participar en este asunto. Con toda confianza. Justamente en el siglo XVIII, cuando empieza todo esto desde la Ilustración, que empiezan todos estos estudios acerca del Jesús histórico, se toman los evangelios, se toman otras fuentes y poco a poco se van descartando, tanto por el contenido, por lo mítico que contienen, la fábula, ya rayan en lo exagerado, el desdibujar a una persona para hacerla una doctrina, tal es el caso de los gnósticos, y luego se descarta el Evangelio de Juan, precisamente porque son más una recreación literaria, vamos a decirlo así, que también es, pues nace después, ¿no? O sea, tiene ¿cómo decirlo? Un periodo de escritura de al menos 40 años entre diferentes episodios. A ver, Sí. ahí los dejo un ratito, permítanme. Sí, no te preocupes, Marco, te agradezco mucho. De verdad, estas intervenciones nos ayudan bastante y sí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, ha habido interpretaciones y reinterpretaciones sobre el Jesús histórico. Bienvenido de regreso, Sebastián. Estamos hablando sobre el Jesús histórico y la forma en la que es relacionado con Dios. Este, ahorita estamos hablando Ok, de... ya volví. Adelante, Marco, te cedo el micrófono. Ah, ok, gracias. Entonces te digo, el Evangelio de Juan obviamente se descarta como una narrativa histórica de Jesús. Y tú lo mencionaste ahorita, un Jesús, hijo de José, que fuera rabino itinerante. Y es que de todas estas perspectivas se estudia más el libro de Marcos por su carácter interno. Si tú lo lees, lo leas en griego, lo leas en español, tiene la perspectiva de verlo desde dentro, de dar la expectativa de Jesús, de que estás viendo a ese maestro, ese rabino. Es el que tiene menos tradición también. O sea, al tener un lapso menor de tiempo entre su escritura y los hechos, tiene una menor cantidad de tradición que sí tienen Mateo y Lucas. Y eso es muy curioso. O sea, hay que saber separar una narrativa, ¿cómo decirlo? Una narrativa literaria, una creación literaria por parte del evangelista que de un hecho real. Entonces muchas veces confundimos decir, creo que fue N.T. Wright el que dijo, Jesús histórico es el mismo del Cristo de la fe. Pero esto no es así, porque el Cristo de la fe vuela, el Cristo de la fe hace milagros, pero el Jesús histórico camina, predica, va para acá, va para allá, y es a lo mucho eso es lo que hace. Entonces, sí podría decir, hay un Jesús, esa es mi postura, hay un Jesús sobre el cual construye una narrativa por diferentes motivos. Y hay un problema que sí tenemos para rayar fuera de la fe, que muchas veces estos paradigmas de escritura muestran una recomposición literaria para poder explicar algo, una experiencia que tuvieron pues, las personas que lo conocieron. Y empezar el cristianismo, bueno, empieza el cristianismo a partir de esta experiencia. Lo malo es que lo que nosotros tenemos es lo que cuentan los apóstoles a sus discípulos y luego los discípulos a otros discípulos, y más o menos ahí es donde venimos empezando a leer la historia nosotros, del dimes y diretes de 3 generaciones casi de creyentes. Entonces está muy difícil. Aparte, cada evangelio tiene su motivo, que por qué se escribió, a quién se escribió, a quién quería llegar, cuál era el propósito que quería cumplir. Vemos un Mateo muy tirado a los judíos, un Marcos que tiene más o menos la misma intención, pero no tan marcada, o sea, tiene una intención un poquito distinta, y Juan, ni se diga, o sea, tiene gente de objetivo totalmente diferente. Entonces tú vas a ver narrativas que cambian de aquí y allá,
y omisiones entre uno y otro evento, y tenemos el problema de que Marcos 16 creo que es, ni siquiera cuenta la resurrección de Jesús. Sí, o sea, claro. el Evangelio más antiguo no habla de la resurrección de Jesús, y ese es un problemón. Sí, ya te lo habla de forma mítica. claro. Un ángel se apareció a decir, este no está aquí, es resucitado, y ahí se acaba. Y es más, ni eso, porque en realidad el capítulo tenemos evidencia hasta el verso 8, que es de que las mujeres vieron un ángel y corrieron, es todo. Claro. Entonces ya de ahí ya es una recomposición literaria. Y tenemos un problemón, bueno, para los cristianos tienen un problemón con eso, hasta aquí mi participación. Sí, no, estoy, maravilloso, Marco, de verdad, y estoy completamente de acuerdo. Ahí, me iría, por ejemplo, a esta tesis de David Fitzgerald, en la que se pone una especie como de legendarización que va avanzando a partir del libro anterior al siguiente, ¿no? Una especie de, aquí en México le llamaríamos el teléfono descompuesto, creo que en el sur de Latinoamérica le llaman teléfono roto, en el que la información se va pues modificando con el paso del tiempo y hasta se podría decir que se va exagerando con el paso del tiempo, ¿no? O sea, como bien dices, el primer evangelio presenta un Jesús más humano, ¿no? Y, y esto es bien importante, o sea, de una u otra manera, pues sí, se puede decir, yo solía escuchar a alguien que decía que Jesús, independientemente de si era o no de origen divino, bueno, pues muy probablemente haya sido el primer ingeniero social en la historia, ¿sí? Porque era el tipo de persona que podía entender o tratar de hacer entender cómo un grupo de personas podía llevarse bien con otro grupo de personas y bueno, no diría que el primero, porque pues también está ahí atrás Confucio y otros grandes pensadores de antes, ¿no? Pero probablemente sea el más famoso. Pero de ahí a brincar a una especie de divinidad, creo que es un salto un poco difícil de realizar. No sé tú qué opinas, Marco. No, sí, de hecho, yo soy de los que desde hace años sostengo que un ateo y un cristiano pueden leer la Biblia de la misma manera. O sea, un ateo puede leer la Biblia y puede interpretar a Jesús de una manera que pueda aplicar, rescatar algo y aplicarlo en su vida sin llegar al fanatismo, pues, Uh-huh. a rayar en lo absurdo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dices es muy importante, entender a Jesús como, para empezar, como un nacionalista, un judío nacionalista, que Uh-huh. ve por los más alejados, más oprimidos y más rezagados de su tierra. Por eso él comienza en Galilea, donde literalmente los judíos de Jerusalén no querían ir, porque decían que era lo peor, era lo que Dios olvidó. Y ahí comienza Jesús a tratar de decirles que Dios no los olvidó, Dios está entre ellos. Y él empieza a predicar de esta manera, tratando de unificar a las personas y de hacer también su interpretación de Dios, ¿no? O sea, porque no toma tan importante la ley, que sí lo hace, pero no tan importante como el carácter de Dios que dignifica a las personas nuevamente, que ya lo vemos en los profetas mayores y menores, que se preocupa por el bienestar de las personas, que se preocupa por los necesitados, por las viudas. Jesús trata de rescatar ese carácter más humanizante y más dignificante de la Biblia, ¿no? De Dios. Uh-huh. Entonces sí está interesante leerlo de esta manera, sin llegar a la conclusión de, uy, es Dios. O sea, sí. Claro. O sea, tú puedes omitir esa parte y de todos modos quedarte con algo bueno. Y de hecho creo que tocas un tema muy importante, ¿no? Sí puedo notar, y yo lo he hecho también, que tanto yo como otros ateos tendemos a, ¿cómo explicarlo? A utilizar más todos estos versos y versículos de la Biblia que pues representan crueldad, representan capricho, representan mentira, venganza, violaciones, abusos, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejar de lado que la Biblia, a pesar de ser un libro lleno de todo ese tipo de cosas, también tiene un montón de enseñanzas de diferentes tipos sobre cómo nos llevamos los unos con los otros.
¿sí? Esto que mencionas es muy cierto, Marco. O sea, sí hay cosas que se pueden aprender de la Biblia, sí se puede utilizar como un libro en el que se aprendan cosas, en el que se aprendan en algunas ocasiones. O sea, las buenas ideas son buenas ideas, exista o no exista un Dios. Claro, y estén donde estén. Sí, exacto, ¿no? Y en todo caso, yo abogaría por esta parte, ¿no? O sea, sí, yo me declaro culpable. A cada rato menciono, no sé, podría hablar de los osos que matan niños o Jefta que sacrifica a su hija, etcétera, etcétera. Pero vale la pena mencionar que la Biblia no es solo eso, ¿no? Hay enseñanzas interesantes e importantes y pues las buenas ideas se toman y las que no son buenas ideas simplemente pues no se toman, ¿no? Sí, claro, de hecho está muy curioso, ¿no? Porque la Biblia sí contiene, o sea, si te vas más al Antiguo Testamento es peor. En el Nuevo Testamento sí hay que decirlo, y en el Antiguo Testamento pues es peor, pero pues hay que entenderlo en su contexto. Una de las, voy a meterme ya en lo hermenéutico, una de las malas prácticas que hacen hoy ateos y cristianos es aplicar una mala hermenéutica, una mala lectura que empieza por malos paradigmas de lectura o malas, ¿cómo es? Presupuestos. Es como ahorita justamente un ateo en Facebook me decía, es que la Biblia se dijo, pero no he venido a abrogar la ley, no a cumplirla. Bueno, si lees un poquito más adelante en Romanos y en Gálatas, sí dice que el cristiano no está obligado a cumplir la ley. O sea, pero él lo hacía para justificar que los cristianos deben ir, violar, matar y hacer todo este tipo de cosas que son horribles. No lo vamos a hacer, nadie las va a hacer. Claro. Es un crimen. Y justamente la Biblia, y yo muchas veces lo dije, y yo fui pastor y en la iglesia lo dije abiertamente. O sea, la Biblia, si tú vas a ver un Dios que se enoja sin sentido, vas a encontrar, ¿por qué? Vas a encontrar muertes, violaciones, incesto, masturbación, vas a encontrar un chorro de cosas. Por ejemplo, Sí. el Cantar de los Cantares, si lo lees en hebreo, eso es porno. Entonces, tienes que saber cómo, sí, es literal, ¿eh? Sí, sí, Literal, lo lo lees en sé, lo sé. hebreo y ves a una mujer masturbándose y luego también lo fixas. Entonces está brutal. Entonces, pero eso responde a los paradigmas de aquella época. Entonces tú no puedes agarrar el cristianismo y juzgarlo en base a eso. Puedes juzgarlo en base a un chorro de cosas, te lo aseguro, pero no en base a eso, pues. Entonces, una persona que diga, ay, hay un salmo muy hermoso que dice, ojalá alguien agarre a tu hijo y lo estrelle contra la piedra, qué bonito, inspiración divina. Pues no, o sea, no es inspiración divina, tampoco es bonito, es una atrocidad. Claro. Pero, ¿por qué es Biblia entonces, no? ¿Cuál es el punto de que es una Biblia? Pues es que son personas que desde su perspectiva los mataron a sus hijos, se los llevaron a otro pueblo, están enojados y obviamente ellos esperan venganza de parte de Dios y ellos no ven la respuesta. ¿Y qué hacen? Pues expresan sus sentimientos. Eso es lo que estás viendo en ese pasaje. Y muchas veces no saben leerlo de esa manera. O sea, no estás leyendo lo que Dios dijo, estás leyendo lo que personas expresaron en un mundo y a veces lo expresaron muy mal. Sí, y por eso también aquí es importante, Marco. La culpa de hoy, a veces Dios no tiene que ver. Pero vale la pena aquí mencionar esto, de una u otra manera. Para mí, bueno, evidentemente soy ateo, ¿no? Hasta aquí en el icono dice, ¿no? La cantina del ateo. Y pues leyendo la Biblia bajo la perspectiva de que pues es inspiración de humanos con conocimientos, cultura y posiciones políticas, ¿cómo se llama? Y sociales de su época, pues entonces entiendo cómo es que escriben lo que escriben. ¿Sí? Vi que hace un punto bastante importante ahorita. Dice que hay personas, hay teístas, que dicen que la Biblia es verdad, en su totalidad. ¿Sí? Ahí... Los radicales, sí. ¿Perdón? Sí, o sea, a mí me fastidian, me caen mal. Sí, claro. A mí me fastidian esas gentes, me caen mal. Incluso cuando yo era pastor me caía mal esa idea. Claro. O sea, ¿cómo vas a decir? O sea, incluso tiene errores, les decía, les marcaba los errores históricos, errores gramaticales, errores de aquí y de allá, errores y tiene contradicciones. Hay que aceptar que es un libro humano.
que Exacto. algunas personas quieren divinizarlo y literalmente dicen la Biblia es Dios. Me he topado con ellos y ellos están locos. Y yo como cristiano rechazo esas ideas. Sí, claro, bueno, Bueno, ahí, cuando ahí, fui cristiano rechacé esas ideas. claro, ahí, Y ahora ahí rayaría no el puedo fanatismo, decir ¿no? que Perdón, Marco, ahí rayaría el fanatismo, ¿no? sí, sí, es un fanatismo y el fanatismo no es bueno o sea, ningún extremo es bueno, ¿no? El fanatismo en el cristianismo, pues gracias a Dios que no es de ir a explotar bombas, pero de todos modos hace daño, le hace daño a las personas, a sus familias, a su sociedad. Yo lo he visto, cómo desgasta a las personas, divide a las familias y eso no es sano. Claro. Yo nunca abogué por eso en el cristianismo, siempre me traté de alejar de eso y a las personas que eran cristianas tratar ¿cómo puedo decirlo? De guiarlas de una manera más racional. Que ellos, ok, tienes fe, está bien, pero el que tengas fe no te da derecho a ir a rayarle la casa a otra porque no piensa tú, o sea, no te pases de lanza. A Claro, estar diciendo, esto es la verdad y levantar la Biblia enojados. No, no es así. por Hay que ser supuesto. o sea, la neta no es por ahí. Ahí coincido completamente contigo, ¿no? De hecho, suelo decir repetidamente, perdón, que nuestras creencias informan a nuestras acciones y nuestras acciones tienen impacto tanto en nosotros como individuos, tanto en la sociedad de la que formamos parte todos. Y por eso es muy importante sustentar nuestras creencias de una manera crítica, tener pensamiento crítico ante todo aquello a lo que somos expuestos, ¿sí? Y por eso, bueno, yo uso la etiqueta de ateo, pero en mi caso valdría la pena, y bueno, en general creo que vale la pena, aclarar que ateísmo como tal no debería ser definido o reducido como ateísmo positivo, que vendría a ser la afirmación de que ningún Dios existe y ningún Dios puede existir. Eh, el ateísmo positivo es una fracción del ateísmo, pero en general el ser ateo es no sostener la creencia, no estar convencido de que algún Dios exista. Y en mi caso particular es ese, no lo creo, ¿sí? ¿Podría creer que Dios no existe? Puede ser. Bueno, me parece Saber, más no. razonable. Uh-huh. Claro, de hecho en muchas Bueno, ocasiones me pienso... parece... Dime, Eddie, adelante. Sí, no, disculpa, No te adelante. Nada preocupes. más quería decir, me parece más racional, como que tiende un poquito al agnosticismo, al que puede ser que exista, ¿no? Pero tú sí te sostienes en no creo, o sea, y es más natural, porque precisamente la fe es intrínseca a las personas, o sea, uno cree y uno no cree de manera natural. Uh-huh. Puede llegar a creer o puede llegar a dejar de creer una persona, y eso es natural, pues. Sí, sí. Bueno, aquí valdría la pena también aclarar el clásico equívoco que hay entre fe y creencia, ¿no? Porque en el caso de la fe religiosa, la fe es una palabra que se podría decir que tiene valor polisémico, porque pues fe, fides, confianza, ¿sí? Por un lado, ¿no? Pero en el caso de la fe religiosa, bueno, pues si nos vamos a la definición que nos prestan en Hebreos, la fe es la evidencia, ¿no? La esperanza de lo que no se ve, ¿no? Y eh, pues creer que algo es verdad no no debería ser considerado en algún caso o en ningún caso evidencia, ¿no? Y todos creemos cosas. La diferencia radica en si tenemos un sustento metodológico, crítico, razonable para esa creencia particular que tengamos, ¿no? Si yo creo... Seba, Sebas no está. Seba no está. Rafa. ¿Qué pasó, Patricio? Rafa, Bienvenido. buenas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenido. Veo que están hablando de la fe y yo tengo una disertación completa sobre ese tema. Pero lo más importante, como tú dices, Rafa, la fe nunca te va a llevar a una verdad porque la gente por fe puede creer, dos personas por fe pueden creer cosas completamente opuestas y ambos van a pensar que están en lo correcto. Entonces, no es un buen camino para descubrir verdades. Es Cierto. así de simple. Sí, concuerdo completamente contigo, Patricio, la metodología. En todo caso, o sea, la fe, habrá quienes me digan que estoy haciendo una mala interpretación, un hombre de paja de lo que es la fe,
Pero de una u otra manera, de acuerdo con lo que entiendo y la forma en la que me lo definen las personas, fe es estar convencido de algo sin buenas razones para estar convencido de ello, ¿sí? Se deja a un lado la razón y la evidencia para sostener una creencia que se quiere que sea verdad, que se tiene la esperanza que sea verdad, pero sin mayor razón que esa misma esperanza. Y que otra persona usando el mismo método puede creer lo contrario, con la misma fervoridad o una cosa totalmente opuesta. Sí, claro. Entonces, ahí por principio de no contradicción, alguno de los dos tiene que estar mal. O los dos. ¿No? Bienvenido de regreso, Sebastián. Nos desviamos bueno, del... ¿qué apareció? Ya, exactamente, lo invocaste. Nos desviamos un poco del camino. Estábamos hablando sobre la historicidad de Jesús. Y luego empezamos a hablar sobre la Biblia y el hecho de que, no toda la Biblia está llena de abuso, violación, venganza, mentiras, etcétera, sino que podemos encontrar algunas enseñanzas sociales en la misma. Y después de eso, bueno, pues ya comenzamos a hablar sobre fanatismo y sobre la fe. En este caso, bueno, pues estamos aclarando un poco lo que nosotros entendemos por fe. No sé si tú, Marco... Por cierto. ¿Perdón? Que la Biblia tiene enseñanzas marxistas, por cierto. Bueno, en algunas partes, ¿no? Claro. Sí. Sería muy anacrónico, ¿no crees decir que un texto de hace 2000 años tiene enseñanzas de hace 200 años? Es un poquito anacrónico, ¿no crees? Me refiero a ver, ¿cómo te digo? No al lenguaje técnico, sino a un coloquialismo. Cuando tú lees la Biblia y ves que Jesús, cuando le preguntan qué es lo que hay que hacer para acceder al reino de los cielos, menciona 2 o 3 mandamientos, porque Jesús no se lo sabe todos, y después el tipo le contesta, sí, yo sigo todos los mandamientos, y Jesús le dice, pero entonces regala todo lo que tienes a los pobres, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico llegue al reino de los cielos. Eso, si lo ponemos en el contexto de la filosofía y las teorías económicas modernas, aplica el modelo Marx. Caray. No, la verdad no, sí está muy anacrónico. Jesús es nacionalista y Jesús sí se sabe todos los mandamientos. De hecho, hay un estudio de caso donde cómo Jesús utiliza los mandamientos y los reordena, dándole más prioridad a unos que a otros, porque Jesús tenía una interpretación personal acerca de Dios y de la Torá. Pero no, Jesús cuando hace esto lo hace por una manera nacionalista, porque Jesús ve cómo la religión oficial, que es el judaísmo, está dejando rezagados a unas personas y él trata de volver a meterlos a lo que es para Jesús una divinización, más bien una rehumanización. Te cortaste. Bueno, alguien aferrado, pues no había lo Que quiere una equidad, por lo tanto, en el fondo tiene su corazoncito marxista. Y no es anacrónico porque si Dios es omnisciente, no hay anacronismo posible. Ay, Patricio, ya, hombre, deja el tema, hombre. Dios es Jesús Marx. es que Carlos Cristo. Sí, de hecho, hay unas teorías que lo hacen y dentro del cristianismo y sí lo aplican. De este progresismo actual, de hecho, sí lo aplica. Es decir, que no, aplica este marxismo en Jesús y desdibuja la imagen de Jesús. Jesús, o sea, si no trabajas te hubiera mandado a la fregada, literal. Pero ¿qué hace Jesús? A que ve a una viuda y la ley dice que debe sostener a las viudas, entonces Jesús trata de reubicar lo importante. No es el templo, son las viudas, es lo que Jesús hace. Ok, bueno. Pero bueno, problemas de lado. Patricio, algo estaba diciendo Sebastián. Adelante, Sebastián, súbele a tu micrófono, por favor. Disculpenme, una cosita de nada más los dejo, porque ya me tengo que ir. Ahí para la otra ya les voy a acompañar completo, ¿sale? Saludos. Gracias, Marco. Bienvenido cuando quieras. Este es un foro abierto. Solo para aclarar, si no trabajas, Marx también te manda la chingada. Pues sí. Eso fue lo que dije, pero no sé si me alcanzaron a copiar, que yo dije exactamente eso, dije, si no trabajas, Marx te manda la chingada también. Sí, y creo que Marco te había respondido algo con
sobre la viuda o algo así. Pero bueno, está bien. A menos que quieran que pasemos a Marx desde la historicidad de Jesús. Quiero aclarar mi posición, ya que veo que ese era el tema. Yo entré sin saber cuál era el tema. No te preocupes. Yo soy miticista, o sea, yo no creo que el personaje de Jesús es completamente mítico, si bien puede estar basado en alguna persona, en algún rabino de la época, medio rebelde. Sí hay toda un folclore y una literatura de ficción y romántica alrededor de tal vez ese personaje que bien pudo haber existido, pero en su momento no fue lo suficientemente llamativo como para que unos cuantos historiadores escriban sobre él. No contemos los plagios romanos de después del siglo 300. Sí, de Eusebio específicamente, ¿no? Que lo mencionamos hace ratito. Sí, de hecho, creo que compartimos entonces mucho, ¿no? O sea, porque yo tampoco, bueno, yo no soy miticista como tal, pero sí pienso que hay una legendarización del personaje a partir desde el primer libro, ¿no? O sea, que ya tienes ahí al Jesús contado por, ya me hago bolas, no sé si Marcos o Mateo. Que es, no parece tener divinidad por sí mismo, ni siquiera hay resurrección en ese libro, ¿no? Y luego se va elevando el nivel de divinidad conforme van pasando los evangelios, ¿no? O sea, hay un contexto ahí histórico de por qué se escribieron los libros y a quiénes, ¿no? Y Marco hizo una intervención bastante elocuente al respecto. Espero que puedan ver el programa el día de mañana. ¿Perdón? No, digo, ok, porque yo me perdí esa introducción, pero sí, es importante también aclarar que no se puede tomar como evidencia ningún texto del Evangelio, texto bíblico, porque, hablando justamente de anacronismos, esos textos no son contemporáneos a los supuestos hechos. Como primera medida, y además de eso, que la autoría es completamente anónima. Y muchas personas que leen la Biblia no saben que adelante de la mayoría de las Biblias, no sé si en todas, pero de las mayorías, hay un libro que se llama el Libro de Autores, donde explica justamente eso. Sí, en la nueva versión internacional lo pueden encontrar con mucha facilidad. ¿Cómo se llama? Ahí sí se ve perfectamente que dice que en el caso de los evangelios son anónimos y que se les asignó la autoría después de que se decidiera el canon, ¿no? A ver, había un comentario aquí. No estamos hablando, no hemos dicho que nunca existió Jesús. Lo que sí, por ejemplo, muy probablemente haya existido algún rabino itinerante que se llamaba Jesús, hijo de José. Pero de ahí a brincar a qué es o más de uno. ¿Perdón? Jesús, como lo pinta la Biblia, sí estamos de acuerdo que no existió. Porque no hay personas mágicas que hagan jucutu y conviertan el agua en vino. Por cierto, qué borrachón, porque es de borracho. No, bueno. Eso no pasa en la vida real. O sea, esa persona que convierte el agua en vino, estamos claros que no pudo haber existido acorde a la realidad que experimentamos y compartimos todos. Sí, de acuerdo con el principio de parsimonia, pues no concuerda. No concuerda con ninguno de nuestros conocimientos y eso es muy importante a la hora de analizar escritos antiguos sobre lo que sucede en la historia, ¿no? O sea, hace rato hice el ejemplo de que, bueno, pues cuando Julio César cruza el Rubicón, bueno, pues Julio César es humano, muchos humanos cruzaron el Rubicón existió, o existe, y pues está en parsimonia con lo que sabemos de la realidad. En tanto que no sabemos de nadie más que ande multiplicando panes o convirtiendo agua en vino, que por cierto pues sería un hit en las fiestas, ¿no? En todo caso, adelante, Patricio. Tenemos una pregunta en el chat que dice, pero oigan, pero si Dios existe, entonces los milagros también pueden existir. Primero está partiendo Natanael de una asunción, de una afirmación que no puede respaldar bajo ningún punto de vista. Pero, dicho esto, no es curioso cómo a medida que entendemos cómo funcionan las cosas van desapareciendo los milagros hasta que en los últimos 100 años los únicos que investigan milagros son teólogos enviados por el Vaticano. ¿No es curioso? Sí, eso es curioso en general, ¿no?
Mira, ahí Nathaniel, yo te haría un comentario al respecto. Primero tendrías que agarrar y demostrar de alguna forma que la proposición de Dios existe. Es verdad, ¿sí? No se trata de agarrar y demostrar que es falsa ni nada por el estilo. Aquí lo que se estaría afirmando es, ok, si Dios existe, entonces los milagros son posibles. Pues sí, evidentemente, si la magia existe, entonces la magia es posible. O sea, pero habría que demostrar que la magia existe, ¿no? No podemos comenzar con la presuposición de que existe. Tendríamos que distinguir siquiera si es posible, ¿sí? Ahí hay quienes me dicen que por qué ando preguntando o pidiendo que se demuestre que Dios es posible, pero lo que pasa es que no podemos partir desde la presuposición de que cualquier cosa es posible. Sí, y eso es un intento de inversión de carga de prueba bastante deshonesto. O sea, el que hace la afirmación tiene la responsabilidad de demostrarlo. El que hace la afirmación Dios existe, pues tiene que demostrarlo, para que por lo menos trate de convencer a alguien que dice, no, espérate, no voy a aceptar tu afirmación así de buenas a primeras. Es así de sencillo. Y aquí vale la pena mencionar, Patricio, que Nathaniel no dijo que Dios existiera, dijo sí, Dios existe, ahí le puso un condicional. Pero el problema es ese de inicio, Nathaniel, ¿sí? Ya estás poniendo un condicional en algo que ni siquiera puedes saber actualmente si es que es posible, ¿sí? Entonces, si se comienza con ese condicional y luego bajo ese condicional se entran otros condicionales, como por ejemplo, que si Dios existe, entonces los milagros son posibles, y si los milagros son posibles, entonces es posible que que Jesús haya podido caminar en la tierra, en el agua y levantar a los muertos. Si te das cuenta, son ahí una suposición montada en otra suposición, montada en otra suposición, ¿sí? ¿Dónde vamos a acabar? Aquí es bien importante. Vamos a acabar en un muy lindo cuento que, basado en suposiciones, nunca va a ser real. Ese es otro problema. Aquí hay quienes argumentan que es real, ¿sí? Y es más, viven su vida bajo la premisa, la presunción de que es real, ¿sí? Y hace rato ya lo mencioné. Ahora los demás a vivir bajo esa premisa, que eso es lo peor. Bueno, sí, claro. O sea, si tú crees que Dios existe, y entonces también puedes creer que la Biblia es su palabra inspirada, y si piensas que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, entonces también puedes creer que no tiene errores, o que es que se debe de seguir al pie de la letra, y entonces el día de mañana ya andas apedreando personas que tienen preferencias sexuales diferentes que las tuyas, por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a una aclaración, porque veo que el chat está bastante encendido, porque hablan sobre las pruebas filosóficas. La filosofía no prueba cosas, la filosofía piensa cosas. Bueno, eso como primer argumento. Y después, la suma de argumentos que siempre tienen, y esto es cuestión de hacer un Google search sencillito, siempre tienen gente que los refuta. Entonces, la acumulación de argumentos que han sido refutados de distintas maneras a lo largo de la historia, lo aceptes o no, no es prueba. ¿Sí? La filosofía no prueba cosas. Vale. Y de hecho, vale la pena decir que es mejor utilizar la determinación o demostración en lugar de prueba. En el caso de las pruebas, tendríamos que estar hablando de cuestiones matemáticas, ¿no? Ahí yo generalmente prueba la utilizo exclusivamente en cuestiones matemáticas, y podemos hablar de determinación o de demostración. Por ejemplo, si tú tratas de decir que por el primer motor inmóvil de Aristóteles es una demostración de que el primer motor existe y ese primer motor es Dios, entonces tendrías que responder a las múltiples refutaciones con las que se ha encontrado filosóficamente Aristóteles, y luego Tomás de Aquino, que toma los argumentos de Aristóteles y los lleva al cristianismo. Por cierto, Aristóteles jamás argumenta sobre el Dios judío. No, y depende cómo tome la disputa filosófica sobre Aristóteles. Aristóteles puede ser el papá del monoteísmo o puede ser lo más ateo de la existencia.
dependiendo de qué lado de la disputa te pares. Y completa y absolutamente determinista, ¿no? En todo caso, el primer motor inmóvil asume un dualismo que no se sustenta a la hora de analizarlo, Nathaniel. ¿A qué me refiero con el dualismo? Por ejemplo, el dualismo acto-potencia, ¿sí? Porque realmente lo que observamos es que todo lo que está en acto, ¿sí? Y puede tener alguna posibilidad de ser algo más, de acuerdo con un flujo de procesos, que es lo que observamos en la realidad, ¿no? Un flujo dinámico de procesos que da lugar a cambios de identidad ontológica. Una semilla puede ser una flor puede dar fruto, un fruto puede ser comido y luego ser excremento. O sea, de una u otra manera es un flujo de procesos que da al traste con esa dualidad acto-potencia de Aristóteles, y que es respondido por... te invitaría a buscar un término que se llama simploqué. Pero miren, y volvemos, porque el chat está muy activo, me gustaría que Natanael active su micrófono y pueda tener una interacción con nosotros. Dice, entonces las 15 pruebas filosóficas de la existencia de Dios ya las descarto. Por el solo título, 15 pruebas filosóficas, yo ni siquiera me hubiese tomado el tiempo de leerlo. Porque eso quiere decir que el que escribió eso no entiende de filosofía. Pero bueno, tú lo que puedes hacer es leerlo, pensarlo, pero no tomarlo como una verdad, pensarlo, analizarlo críticamente, también buscar gente que haya cogido esas 15 pruebas filosóficas y haya escrito refutaciones, y pensar independientemente esas refutaciones y llegar a tus propias conclusiones. Pero, como te digo, yo soy bastante selectivo con lo que leo, y con ese título yo no lo hubiese leído. Está bien, Patricio, puede ser. Mira, el hecho de que comience con el letrero que dice 15 pruebas filosóficas, ahí ya está diciendo que probó la existencia de Dios, cuando ambos sabemos, y todos los que estamos presentes sabemos, que la existencia de Dios no ha sido probada, no ha sido demostrada. Y es una pregunta con la que han lidiado filósofos, teólogos y gente de la filosofía de la religión por miles de años, y no se ha llegado a una conclusión razonable, ¿no? Ahora, tomemos la palabra del más grande filósofo del siglo XX y hasta ahora del siglo XXI, Martin Heidegger. Cuando hablamos de filosofía tenemos que sacar a Dios, porque si metemos a Dios no es filosofía, es teología. Sí. Y por eso en Ser y Tiempo se basa tanto en la finitud, y que una vez que nos morimos y tenemos la posibilidad de todas las posibilidades, que es la muerte, no hay nada. ¿Por qué? Porque si vamos un paso más allá, nos estamos metiendo en el terreno de la teología, no es filosofía. Wow, muy bien, sí. Heidegger, pero para que lean a Heidegger tendrían que ir, híjole. Sí, me fue un poquito lejos, está bien. Sí, o sea, hay mucho que leer. Ahí, Nathaniel, mira, si te vas a leer a Heidegger, vas a tener que leer mucho más atrás también. Sí. No lo vas a entender a la primera, tampoco leyendo todo lo que viene atrás, te lo aseguro. Es un librito largo que lo vas a tener que ir masticando pasito a pasito y revisándolo, porque mierda. Lecciones en la historia de la filosofía de Hegel podría ayudar un poco. Hegel es obligatorio antes de tomar a Heidegger. Obligatorio. Pero bueno, de cualquier manera, Nathaniel, mira, las 15 pruebas, los 50 argumentos para la existencia de Dios, una vez que los analizas tú, mira, aquí nosotros no estamos tratando de demostrar que Dios no existe. Cuando nosotros nos ponemos a analizar cualquiera de los argumentos, o sea, si por ejemplo, ahorita que tocamos el motor inmóvil, te di una respuesta somera y muy rápida sobre cómo el motor inmóvil no funciona, y no es sobre el Dios cristiano, número uno. Número dos, si te vas al tomismo, las 5 vías presuponen la causa final de Aristóteles, que vendría a ser el propósito de todas las cosas. Y desgraciadamente pues eso no se sostiene, ¿no? O sea, no hay forma de argumentar que una roca tenga un propósito porque nomás se le dio la gana a Tomás de Aquino, ¿no? O una montaña, o las llamas solares, o la inercia, ¿no? O sea, no podemos asignarle propósito a todo simplemente porque se nos da la gana que todo tenga propósito, ¿no? Hay que
argumentar para poder sustentarlo, además de que se apoya el tomismo también en el dualismo acto-potencia. ¿Sí? Ahora, ¿quieres otra argumentación? Pues por ahí hay una contraria, que por cierto Tomás de Aquino estaba muy en contra del argumento de Anselmo, el ontológico, ¿sí? Que agarra y habla sobre el máximo ser posible, el máximo ser imaginable, ¿no? Y ahí viene la clave, imaginable, Nathaniel, es imaginable, ¿sí? Y todo aquello que podamos imaginar sin contradicciones como existente, pues igual lo podemos imaginar como inexistente, sin contradicciones, ¿no? Entonces, pues el ontológico tampoco funciona, ¿no? Y así, a la hora de que analizas todos y cada uno de los argumentos, la teleología, el ajuste fino, iba a decir el creacionismo, pero el creacionismo ni siquiera es un argumento, ¿sí? Ya presupone. Sí, con respecto a la teleología, voy a hacer un paréntesis que a ti te va a gustar. Yo el otro día estaba metiéndome un poquito en unos análisis sobre cosas que escribió Will Benjamin, el filósofo judío que se suicidó en la frontera de España. Oh. Y ese tipo tumba toda la teleología con una simple frase. Cuando yo miro atrás a la historia, no veo a los Hegel una secuencia encadenada de sucesos con una teleología, lo que veo es caos. Y tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Pero bien, volviendo un poquito más atrás y volviendo al chat, veo que aquí también preguntan si el budismo es falso. A ver, el budismo como religión es real porque ahí afuera están los budistas que lo demuestran. Claro. Ahora, que sus pensamientos estén acertados o no, no sé, no soy experto en budismo, yo sé que ellos internamente tienen una pelea entre Buda como deidad o Buda como hombre, pero hasta ahí es que yo sé. Pero que el budismo es falso, no puedo decir que el budismo es falso porque ahí afuera están los budistas que lo demuestran verdadero. Sí, el budismo existe. Y de hecho, en muchos de los casos, en lugar de considerarse como una religión, se considera como una filosofía de vida. ¿Sí? Pero también, en todo caso hay que ver si hay creencias no fundamentadas en toda doctrina, ¿no? De una u otra manera, por ejemplo, la creencia de la reencarnación no aparenta tener un fundamento, un sustento bajo el cual sostenerse, ¿sí? De hecho, es más, sería increíblemente fácil demostrar una reencarnación, ¿no? O sea, si tú tienes a una persona que dice que vivió en 1940, etcétera, pues debería de ser fácil demostrar que sí vivió en esa época, pero no sucede así. Una vez que se escarba, se investiga a fondo, los casos que han sido más sonados, pues el último, un niño que se suponía que era reencarnado, al final confesó que había sido pues su padre el que le pidió que hiciera eso. ¿Sí? Sí, además tú sabes que los testimonios son las más flojas de todas las evidencias que podamos llegar a tener. Tenemos gente que dice que viene de Venus, señores. Sí. Hacen noticias, que es lo peor. Sí, claro. A ver, total, dice aquí. Ayer hablaba con una budista y ella me decía que Buda llegó a la perfección y a la iluminación. ¿Eso es real o qué? Pues no lo sé. O sea, lo que es real es que tienes una amiga que te dijo que Buda llegó a la perfección y a la iluminación. ¿Qué significa llegar a la perfección y qué significa llegar a la iluminación? Eso probablemente sea algo completamente subjetivo. En mi punto de vista, perfección es un constructo hiperbólico humano. ¿Sí? Inasequible. Es subjetivo. Sí. Sí, porque yo estoy perfecto como estoy ahora. Soy Buda, llegué a la perfección, estoy perfecto. Bueno, yo estoy un poquito pasado de peso, así que si no me ven en la cámara no pasa nada. No, yo estoy perfecto con mis libras de mar. Está bien. En todo caso, el punto no es Juan.
el punto, por ejemplo, aquí en la cantina del ateo, no estamos tratando de propagar el ateísmo. Ay, porque hay quienes dicen que los ateos militantes queremos que el mundo entero sea ateo, queremos acabar con la religión y destruir la religión. No, la verdad es que no. El objetivo es propagar el pensamiento crítico. ¿Sí? Y no solo eso, yo fui el primero que gritó en contra de Putin cuando quitó de la palestra legal los testigos de Jehová. Y no es que me gusten ni me caigan bien los testigos de Jehová. Es que no pueden truncarle de derecho a la gente de creer o no creer lo que se les pegue su regalada gana. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y sin embargo, en algún modo entiendo cómo Putin, siendo el líder de una nación como Rusia, estaría en contra de que un grupo, ya sea que mediano, chico o grande, de personas desconozca al Estado. Porque en el caso de Putin, él es el Estado. Sí. O sea, pero yo, a ver, no te estoy diciendo que no entiendo, no los comparto, pero sí, si me pongo a pensar, entiendo por qué él lo hizo, entiendo que inclusive hasta como grupo económico, los testigos de Jehová son bastante peligrosos e inhumanos. Pero aquí todo tú puedes ponerle otro tipo de trabas, financieras, impositivas, lo que sea. Pero no puedes negarles el derecho a sostener su religión. En eso estoy de acuerdo. Sí. Sí. A eso es a lo que voy. Sí. Putin lo manejó de la forma incorrecta y en el momento que a mí me digan, por ejemplo, tal religión aquí en República Dominicana ahora está prohibida, yo soy el primero que va a brincar. Que se pone en una manifestación en contra de eso. Claro, ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Patricio. La libertad de culto es algo, ¿cómo te diré? La libertad de la religión implica que cualquier persona pueda tener cualquier religión que quiera o no tenerla, ¿sí? Y entonces en el momento en el que el Estado tiene la libertad, como lo dije ayer con lo del aborto, ¿no? Si el Estado tiene la potestad de decidir qué religión puedes tener, también te puede decir qué religión no puedes no tener. Y eso nos afecta a todos, ¿no? La libertad de culto es una necesidad, es una libertad personal, es un derecho. Es un derecho inalienable de las personas. Sí, correcto. Ahí están preguntando si los negativos se aprueban. Y sí, tú puedes hacer una afirmación en negativo y tener la responsabilidad de probarla. Sí, claro. Sí, claro. Por ejemplo, el negativo puesto como afirmación tiene necesariamente carga de prueba y debe probarse. Sí, claro. Yo puedo afirmar, por ejemplo, que en esta habitación sea posible. Exacto. Claro, lo mismo que los positivos, cuando sean posibles de probar. Bueno, chicos, recién vengo. Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenido, Gustavo. Sí, los negativos sí se pueden probar. O sea, yo puedo probar que no hay un caballo en esta habitación. ¿Sí? Entonces puedo mover la cámara y mostrar la habitación y pueden encontrar que no hay un caballo. Y eso es puntual. La pregunta en el chat es, por ejemplo, decir, el ateísmo no es verdad. ¿Tengo que probar eso? Sí, porque estás usando el negativo como una afirmación. Estás afirmando que el ateísmo no es verdad. No estás diciendo, vinieron a hablarme de ateísmo y yo no acepto esa afirmación. Tú estás haciendo la afirmación. ¿Quién es? Juan Félix. Juan Félix. Ajá. Y además, pero sería un sinsentido, ¿no te parece, Patricio? Porque si definimos ateísmo como la ausencia de creencia de que alguna deidad exista, entonces no es una afirmación por sí misma. O sea, eso sería reducir ateísmo a la afirmación Dios no existe. Esa pregunta está mal formulada. Exacto, Perdón. sería una pregunta sin sentido, ¿no? No es una pregunta, lo que está haciendo es la afirmación. Está claro que el ateísmo es tan verdadero como el teísmo, en la medida en que hay personas con posturas teístas y ateístas. Ah, bueno, sí. Así como hay personas que son hinchas de Barcelona o Real Madrid. Sí, no, pero no se refieren a la existencia del ateísmo como tal, sino a cómo se define ateísmo. Decir, si el ateísmo es verdad, es decir, si la proposición Dios no existe es verdad, entonces tal. ¿Sí me explico? Bueno, pero siempre y cuando se entienda que el ateísmo parte pura y exclusivamente de ese enunciado. A eso me refiero con la reducción.
Ahí se está reduciendo al ateísmo a únicamente ateísmo positivo. Y, perdón, pero ateísmo es más que eso, ¿no? O sea, la única definición global que podemos realizar sería la ausencia de creencia o falta de creencia de que alguna deidad existe. O sea, no se cree, no se está convencido de que alguna deidad exista. ¿Sí? No tienes micrófono activo, Patricio. Perdón, no se acepta la afirmación en primer lugar. Exactamente, ¿sí? ¿No? Total, en todo caso, bueno, pues este programa ha sido bastante interesante, ¿no? Comenzamos con la historicidad de Jesús. Ya no tocamos la relación que pudiera o no tener con la existencia de Dios. Lo tocamos hasta de forma metafísica. La borrachosidad de Jesús, y yo con eso me quiero quedar. ¿Con qué cosa? Con la borrachosidad de Jesús. Ah, porque bueno. Si el tipo hubiese hecho en vez de vino cerveza, yo sería un fiel creyente. Sería cristiano a muerte. Pero no, tenía que hacer vino. No, bueno, hay unos vinos riquísimos, Patricio. Hay unos vinos muy, muy ricos. Un poco serio. Mira, a mí me gusta el vino, pero en el top yo tengo la cerveza, lamentablemente. O sea, para que yo me vuelva religiosamente seguidor, tiene que ser cerveza. Ok. Qué poca seriedad, por favor. Obviamente, estoy yo aquí, ¿qué te esperas? No, bueno, sería un excelente miembro para la cantina del ateo. Claro, sería el bartender. Exactamente, ¿no? O sea, la manito en el vaso vacío pasa la manito y hay vino. ¡Wow! No tiene, acuérdate, no está vacío, tiene agua. ¿Esto se está grabando o es una conversación informal? Se está grabando y se está transmitiendo actualmente en vivo. Ah, perdón. Ok. Nada que decir. Vamos a ver si alguno de los seguidores en Twitch ha dicho algo. No, hasta el momento no. Pero bueno. Pero ha sido un programa excelente, la verdad. Para hacer una conversación casual y de forma somera, primero sobre la historicidad de Jesús y luego sobre la Biblia y después sobre las diferentes argumentaciones de la existencia de Dios. Tocamos brevemente el motor inmóvil de Aristóteles, las 5 vías, la teleología, el argumento de Anselmo, etcétera. ¿Perdón? Pruebas filosóficas. Supuestamente pruebas muy entre comillas, sí estoy de acuerdo contigo, no. La palabra prueba, personalmente prefiero utilizarla únicamente en términos matemáticos, ¿sí? Entonces, pues podemos hablar de conclusiones filosóficas, ¿sí? Y aquí hay algo importante, Nathaniel, no sé si sigas aquí. Sí, aquí estás. ¿Una prueba en términos matemáticos? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que la palabra prueba no la utilizo para argumentaciones, Gustavo. No estoy de acuerdo, sí, pero en términos matemáticos, ¿por qué? Porque en matemáticos sí puedes hacer pruebas matemáticas. ¿No serían demostraciones? Pero ahí sí es mathematical proof, No, o sea, sí. No, pero es importante que hayas tocado. ¿Sabes que tenemos que hacer después un meeting con otro día? Para justamente distinguir bien lo que es una demostración de lo que es una prueba de lo que es una evidencia. Ajá, sí. Normalmente se confunde. Sí, desgraciadamente, por ejemplo, uno de los términos más ambiguos a la hora de hacer estas conversaciones es la palabra evidencia. Y por eso a cada rato repito la definición, hasta me la sé de memoria, ¿no? O sea, un cuerpo de información objetivamente verificable que indica de forma positiva y o que concuerda de forma exclusiva con una conclusión por sobre cualquier otra conclusión disponible, ¿sí? Eso es evidencia, ¿sí? Y bueno, ahí hay que ponerse a pensar lo que evidencia es, ¿no? En todo caso, cuando estábamos hablando de las supuestas pruebas filosóficas, Nathaniel nos trajo este texto, ¿no? Que decía las 15 pruebas filosóficas de Dios, y de inicio le dijimos, bueno, pues si dice pruebas ya valió, ¿no? O sea, de ahí comenzó mal. Pero bueno, podrías leerlo y tratar de analizarlo, y vale la pena que lo analices de manera crítica, partiendo desde el cero, no desde que Dios existe, o ni de que Dios no exista. Empieza desde el cero, analiza lo que están diciendo. Él acaba de poner un argumento en el chat. ¿Quién? Lo tenemos. Así que vamos a leerlo, si les parece. Todavía no está completo el argumento. Sí, como que le falta un límite de caracteres. No puedo. Puedes decirlo, cuéntalo aquí y vamos a analizarlo juntos. A ver. Yo no
experto en el tema, simplemente lo encontré ahí en... No, pero solo léelo para que lo pensemos juntos. No hay que ser un experto para pensar algo. Yo nunca me encontré con ese argumento, pero léelo para nosotros y lo razonamos juntos, ¿te parece? Ok, está bien. Se llama argumento de la contingencia enérgica. Premisa 1, el universo se está quedando sin energía usable, según la ley de la termodinámica. Premisa 2, el universo puede o no tener pasado infinito, ser eterno. Premisa 3, si el universo no es eterno y contiene energía usable, o hay una fuente de energía que no se encuentra dentro de la naturaleza del universo, o hay una fuente de energía dentro de este universo. Premisa 4, esta fuente no puede estar dentro del universo, pues de la nada sale, y ni la energía ni la materia no se crea ni se destruye. Primera ley de la termodinámica y principio de Parménides. Sin embargo, la creación ex nihilo propone una causa inmaterial que no está sujeta a las leyes de la termodinámica, pues las leyes solo la aplican a la naturaleza de la materia y su origen en sí misma. No hablan de un origen con participación inmaterial de esta generación de energía infinita que llevaría sustentando el universo desde un tiempo infinito. Conclusión 1. Por lo tanto, si el universo es eterno y tiene energía usable, existe una fuente no material que otorga energía infinita desde el pasado infinito al universo y no se rige por las leyes del mismo. A esta causa omnipotente la llamamos Dios, o se le conoce como Dios. Premisa 5, si el universo es eterno y no contiene energía usable o finito y sin energía usable, ambos también son absurdos, entonces ahora mismo nada podría existir, pues el equilibrio termodinámico sería máximo, tal que el Sol, por ejemplo, tendría la misma temperatura que el cuerpo humano. Eso es absurdo, pues nuestra experiencia y la observación científica nos dicen que eso es imposible. Conclusión 2, por lo tanto, o bien o solo si la P5, que es premisa 5, es verdadero, el universo es finito y con energía usable. Premisa 6, si el universo es finito y con energía usable, este universo al comenzar a existir tiene una causa. Esta causa es Dios, cliché al argumento Kalam. Conclusión 3, si la premisa 4 y premisa 5 y la premisa 6 son verdaderas, Dios existe. Ahí se acabó. Muchas gracias, Nathaniel. Híjole. Bueno, pues comencemos con la primera, ¿no? Dice aquí. Yo tengo unas anotaciones aquí antes de empezar. ¿Cuál es la energía total del universo? Esa es mi primera pregunta. Segundo, aquí se plantea, entiendo, una falta de dicotomía. ¿Quién afirma la creación ex nihilo? La opción correcta es no sabemos, no es ex nihilo. Segundo, ¿cómo hacemos para saber si el universo es infinito? Y tercero, cuarto, en la conclusión 2, saltas a la causa Dios del Kalam, lo cual es un non sequitur. Son mis observaciones, nada más las que pude anotar al vuelo. No sé, Rafa, si querés agregar algo. Sí, vale la pena, ¿no? Porque el concepto energía usable... Si quieren lo termina de escribir en el chat para... Adelante, para que lo vayamos tocando, Nathaniel. Pero aquí me gustaría participarte de una idea que tengo aquí clarita sobre la premisa 1, ¿no? Dice aquí energía usable. ¿Energía usable por quién? Finalmente la materia y energía no se crean ni se destruyen. Entonces, la energía, usable o no por nosotros, ahí va a seguir estando. El hecho de que se expanda o se esparza de una forma homogénea no significa que deje de existir. ¿Sí? ¿Es esto? Y ahí vamos al modelo de universo que vamos a usar, porque si yo voy a usar un modelo de universo con energía total cero, que entiendo es más o menos una de las corrientes más aceptadas, pero hay otras, pues me vale madre la energía usable, la energía total cero.
Bueno. Así es. Sí, pero mi punto va un poquito más allá, o sea, creo que están tratando de argumentar que nuestro universo tiene un origen. Y vale la pena, Natalia, entonces definir a qué nos referimos por nuestro universo, a qué nos referimos por el universo y a qué nos referimos por la realidad, ¿sí? Y en este caso particular, bueno, pues ya lo hemos aclarado en otros programas, pero pues para quien no haya escuchado en programas previos, cuando hablamos de la realidad, hablamos del conjunto que incluye a todo lo que existe, ¿sí? Y siendo así, bueno, pues es imposible que la realidad haya tenido un comienzo, ¿sí? ¿Por qué? Pues como dice ahí, ¿no? El principio de Parménides, de la nada, nada sale, ¿sí? Siendo la realidad del conjunto que incluye a todo lo que existe, nada puede existir fuera de ese conjunto, ¿sí? Debo aclarar, con lo cual todos estamos de acuerdo, además de que Parménides era el más capo de todos, opinión personal, todos estamos de acuerdo con que de la nada nada sale. Sí, claro. No, entonces, como no podemos agarrar y decir que hay algo fuera de la realidad no puede haber comenzado a existir. Ahora, ¿a qué nos referimos por el universo? Pues el universo es el sistema que incluye a todos los sistemas. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, yo suelo utilizar nuestro universo. ¿Y por qué digo nuestro universo? Bueno, pues porque es la presentación de la realidad a la que tenemos acceso de manera local, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, pues aquello que podemos observar, a lo que podemos investigar, hasta donde podemos llegar. Si hay algo más allá, no sabemos. Puede ser. ¿Qué pasa si llegas al límite y extiendes la mano? Kant se hizo esta pregunta. De cualquier manera, podemos tener estas definiciones, ¿sí? Entonces, la realidad no comienza a existir. Nuestro universo forma parte de la realidad, ¿sí? Y la existencia no se explica con más existencia. Por supuesto. No se puede agarrar y decir que la existencia da lugar a la existencia, ¿no? O sea, agarrar y presuponer una existencia antes de la existencia, pues es un absurdo, es un paso extra que sobra, ¿no? En todo caso, siendo nuestro universo parte de la realidad y sabiendo que hace casi 14.000 millones de años hubo un origen. Perdón. Adelante, Gustavo. Disculpa. ¿Quién fue el autor de toda esa abducción silogística? Nathaniel, ¿de dónde sacas el argumento que traes de la contingencia enérgica? Debería ser energética, pero bueno. ¿Nos cuentas, Nathaniel? No, lo encontré en redes sociales, por eso como dije, esto lo saqué de internet, quise saber su opinión crítica sobre pues esto que encontré. No te preocupes, ok. Mira, la autoría al final es lo de menos. Una cosa, Nathaniel, mira, tú ves que, bueno, yo lo que hice cuando tú empezaste a decirnos el argumento, yo agarré mi libretica, que tengo un montón de anotaciones, y empecé a anotar cosas que me hacían ruido, y eso es parte del análisis crítico, ¿sí? Anota lo que te hace ruido cuando tú tomes un argumento como este, anótalo aparte y búscalo, ¿sí? Eso es una herramienta que a mí me ayuda mucho. Yo soy muy práctico, muy manual a la hora de hacer cosas. Entonces, cuando tú me presentas esto, si yo no tengo mi libretita, automáticamente me empiezo a sentir incómodo. Obviamente a ti te pueden servir otras cosas, pero para empezar, un cuadernito a mano con un bolígrafo te van a venir muy bien. Ahora, aquí hay otra premisa, que parece decir que se está inyectando energía a nuestro universo. Perdón, pero no se observa eso. De ninguna manera se observa eso. ¿Sí? Y volvemos al modelo. Si el modelo es energía total cero, no hay necesidad. No, bueno, supongamos que el modelo no fuera igual a cero. O sea, realmente lo que observamos es que la energía que hay es la que hay. ¿Sí? No se ve que se esté elevando. ¿Qué carajos es energía usable? Yo realmente no. ¿Viste cuando vos agarrás una cosa y no tenés por dónde empezar a destruirla? ¿Qué es energía usable? Lo que pasa es que la segunda ley de la termodinámica agarra y dice que una vez que la energía es procesada, por así decirlo, el calor, la energía se disipa en forma de calor y una vez disipada deja de ser energía usable
a pesar de que se disipe, precisamente por la dispersión, ¿sí? Pero usable se refiere a lo que podemos usar nosotros. Eso es una función de estado de entropía. A ver, Por supuesto. Que la energía se disipe. El calor sigue siendo una forma de energía, para empezar. Así que de ninguna manera podríamos decir que es una energía no utilizable o no usable. No. Anda a decirle a la gente que vive en Ushuaia que el calor no es una energía usable. No, pero espera, esto es serio, porque el segundo principio de la termodinámica, según lo que leo en esta primera premisa, no dice de ningún modo que la energía se disipe de tal modo que no sea utilizable de ningún modo, justamente. Porque si se disipa en forma de calor, aun cuando sea calor, el calor es utilizable desde todo punto de vista. Sí, Gus, pero creo que aquí lo que están diciendo es que el universo, a la hora en la que se está disipando o dispersando la energía, ya sea en forma de calor, en forma de sonido, en la forma que tú quieras y mandes, esta energía como está dispersada, no la podemos, no se pierde, se dispersa. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque aquí esta premisa supone que se pierde, y no es cierto, se dispersa, no la podemos usar nosotros. Ese es el punto al que quería llegar. ¿Sí? Lo que se quiere establecer en esa primera premisa, por lo que voy leyendo, ¿no? Que me parece tan absurdo, pero en realidad no es que se pierde, se dispersa justamente. Exactamente. Y ok, no la podemos ocupar, pero eso no significa que deje de existir. Entiendo lo que va Gus. No es que el universo se está quedando sin energía. Exacto. Sí. Ese es el punto. Y si el universo se queda sin energía, a ver, la energía no se crea ni se destruye. ¿Por qué vamos a llegar a la conclusión de que se le inyecta energía de afuera? Es loco. Por eso lo que vemos es constante. A eso me refiero. No se ve de ninguna manera. Ahí se cae todo el argumento, Nathaniel. Porque de ninguna manera se puede sustentar que hay algo que esté inyectando energía a nuestro universo. ¿Sí? El hecho de que haya tenido un origen hace casi 14,000 millones de años, ¿sí? No significa que comenzó desde nada. No, pero vamos a aclarar aquí, Rafa, pero es prudente aclarar aquí que lo que tuvo un origen hace 14.760 millones de años no es la energía. Claro. 13.760 millones de años. Y sí, no. O sea, a ver, Nathaniel, es simple. Nuestro universo hace 13.762 millones de años, como menciona Gus, se transforma de lo que era a lo que es. ¿Sí? Entonces ahí la creación ex nihilo se va al diablo. Ningún modelo de la física, ningún modelo de la ciencia parte desde la nada a la creación del universo. Sí. Ninguno. Ese fue el segundo punto. Y tampoco parte de sistemas en donde la energía era igual a cero. Por este asunto justamente de que la energía no se crea ni se destruye, no se puede entender que la disipación de energía sea exactamente lo mismo a la desaparición de energía o destrucción de energía. Entonces, por tanto, no puede haber algo que la genere o que la impulse, ¿no? Sí, claro. Y entonces ahí lo que no es usable es que nosotros no la podamos usar, no quiere decir que no sirva para otra cosa. Eso también hay que aclarar. Exacto, sí, muy, muy correcto, Patricio. Entonces, como verás, Nathaniel, en todo momento, ni siquiera podemos llegar a la premisa 3 o 4, las que sean, porque este argumento se está sustentando en suposiciones que no concuerdan con lo que sabemos de la realidad. ¿Sí? En todo caso, nuestro universo tuvo un origen hace 13,000 millones de años, casi 14,000. La energía que observamos en el universo es constante, y precisamente es por ello que tenemos una regla física, una ley física que dice que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman, ¿sí? Y entonces, si te das cuenta, a la hora de que tú tienes premisas que no se sostienen, el argumento cae. El argumento no suma, ¿sí? Y entonces, este argumento, yo no estoy diciendo que la conclusión a la que se llega es falsa, pero
Pero, No, hay que tener cuidado con esto porque después nos acusan de lógica. exactamente, ¿no? Entonces, Cuidado, por porque eso, no se está diciendo que necesariamente... Sí, la conclusión es inválida, más que falsa. exactamente. Simplemente se está diciendo que al menos ese argumento no sirve para fundamentar una conclusión. Sí, Exactamente. ya que cuando la conclusión, por ejemplo, que yo tengo anotado acá es un non sequitur, como, sí, tuvo un origen, es Dios, esa conclusión es falsa, porque contiene una falacia en sí. No, es inválida, Patricia. Espera un Sí, momento. sí, porque si no vas a entrar en una lógica. Mira, Nathaniel, el problema de todo esto es que cuando tú tienes premisas que no se Yo no sé de qué sustentan. está hablando en estos momentos. No, ya sé, no, te estoy diciendo a ti porque tú compartiste el argumento y quieres saber cuáles son las opiniones y el análisis crítico de este argumento particular, aunque no sea tuyo. ¿Sí? Por eso me dirijo a ti, para que lo tomes en cuenta. Una vez que las premisas de un argumento no se sostienen ante el análisis y la crítica, el argumento pierde validez y pierde solidez. La validez depende de la construcción del silogismo y la solidez depende de la veracidad de las premisas. En el momento en el que demostramos que la veracidad de las premisas es inadecuada, como por ejemplo la primera y la segunda premisas, el argumento ya no es sólido de ninguna forma. Podría estar correctamente construido, pero si no es sólido, entonces no puedes decir que es verdad, ¿sí? ¿Qué se hace con un argumento que tiene este tipo de fallas? O se corrigen o se desechan, pero no se pueden utilizar como suma para sustentar lo que le llaman en lo que has leído prueba, o una determinación o una demostración. Este argumento no demuestra nada, es un cero a la izquierda a la hora de tratar de demostrar que algún Dios existe, ¿sí? Y eso sucede. Además, Juan, no se necesita... Perdóname, Rafa. Adelante. Porque estoy leyendo comentarios. No se necesita un astrofísico para explicar por qué las premisas son erróneas. Es simplemente entender en qué consiste el segundo principio de la termodinámica, en la que se fundamenta básicamente la abducción. El segundo principio de la termodinámica no se sostiene de ningún modo en que la energía se pierda. Correcto. Ese es el problema. Correcto. Porque la energía no se crea ni se destruye, entonces no se pierde tampoco. Es correcto. Lo que está diciendo ese silogismo simplemente es que la energía se disipa en términos de lo que dice por allí que sería usable, utilizable. Yo no sé a qué le llaman usable, pero voy a dejar eso de lado. Lo que sí es correcto entender al respecto del segundo principio de la termodinámica es que los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor, simplemente hacen que la energía se disipe en estos términos, pero de ningún modo se puede decir que se pierde, porque el calor es una forma de energía al fin. No, bueno, deja todo el calor, o sea, todas las formas de energía cuando se dispersan, No, pero pueden... voy especialmente al calor porque es lo que propone justamente el segundo principio termodinámico. Sí. Sí. O sea, no se pierde, porque no se crea ni se destruye, así que no se necesita desde este punto de vista un motor que entregue más energía. Ahora, vale la pena hacer esta distinción que hacemos con realidad y universo, porque en muchos de estos argumentos se confunde realidad con universo, ¿sí? El hecho de que nuestro universo haya tenido un origen hace, 13.000 millones de años, no significa que la realidad haya comenzado a existir, a menos que pienses que el universo es la realidad, ¿sí? Y aún así, solo significaría que se transformó de lo que era a lo que es, así de simple, ¿sí? Fuera de eso, este argumento es uno de los muchos que a la hora de analizarlos se resquebrajan y caen a pedazos, ¿sí? Y bueno, pues todos creo que estamos de acuerdo en que 0 más 0 da 0, ¿sí? Y por eso te digo, Nathaniel, trata de analizar los argumentos uno por uno y te vas a dar cuenta que a la hora de desmenuzarlos, eso es lo que significa análisis, agarrar parte por parte y escudriñar, pensar de manera crítica qué es lo que se está diciendo, ¿sí? Y
sucede con todos. Con todos. ¿Sí? Ahorita suena, cuando tú lo ves podría sonar interesante, pero a la hora de que lo desmenuzas se cae a pedazos. ¿Sí? Con una de las premisas. Eso sonó tan de tu parte. Gracias. Lo tomaré como un cumplido. En el canal, a ver, en el canal de la cantina me decís, no es lógica. La conclusión 2 entra falacia independiente del argumento que se usó para llegar a ella. No, las premisas forman parte de la estructura del argumento. No, Gus, no estás entendiendo. La conclusión 2 dice que si tuvo un origen, entonces el Kalam, entonces Dios. Independiente de todo lo que tú hayas hecho para llegar hasta esa conclusión, la conclusión en sí, si tú la lees sin el argumento de arriba... Ah, en la conclusión 2, claro, lo que pasa es que yo no leí todo eso. Por eso te digo. Te lo quería decir en el canal para no traer la conversación aquí, pero bueno, ya lo entendiste. Claro. Bueno, ahí tiene un condicional, Patricio, que dice, por lo tanto, o bien, y solo si, premisa 5 es verdadera, el universo es finito y con energía usable. ¿Cuál es la conclusión que estás diciendo? Esa es la C2 que estoy leyendo. Probablemente sea la C1, ¿no? Por lo tanto, si el universo es eterno y tiene energía usable, existe una fuente no material que otorga energía infinita desde el pasado infinito al universo y no se rige por las leyes del mismo. Esta causa omnipotente la llamamos Dios. Ahí el problema es una petición de principio, ¿no? O sea, de una u otra manera... Además de una... ¿Cómo es la palabra? Le estoy pensando en inglés, ese es el problema. Pues dila. Estoy trancado. Es cuando... Equification, cuando tú quieres usar un término por otro. Un equívoco. Eco. Porque tú vienes con todo eso, que sí, que la fuerte, y le llamamos Dios. ¿Dios de quién? ¿Dios de cuándo? ¿Qué Dios? Sí. No, y además ahí, o sea, tienen muchos más problemas, ¿no? Porque suponiendo... que tú agarras las conclusiones. Sí, pero a ver... Independientemente del argumento de arriba, en sí mismas contienen... algunas falacias, sí, claro. Pero el hecho de que algo tenga una falacia no significa que es falso. Eso es importante. Es una conclusión, sí. Bueno, ahora, aquí otro problema que se encuentra uno en este tipo de argumentaciones es que podría haber una fuente de energía, lo que tú quieras y mandes. ¿Cómo le asignas agencia, conciencia, intención, voluntad, inteligencia a una fuente de energía? ¿Sí? Yo puedo tener una piedra de uranio 238 y a ver cómo me va. No te recomiendo. Exactamente, y a ver cómo me va. Y bueno, pues esa es una fuente de energía. No diría que inagotable, pero es una fuente de energía. Y jamás... ¿Perdón? ¿Va a durar más que yo? Sí, millones de años más que yo. Pero jamás diría que tiene agencia, conciencia, intención, voluntad o inteligencia, ¿no? Y yo creo que con esto podemos ir cerrando el programa. No sé ustedes qué opinen. Ha sido un programa bastante interesante. ¿Alguien quiere añadir algo más? No, nada más. Me gustó la última parte de desmenuzar el argumento y romperlo en pedacitos y analizarlo y ver las pequeñas grietas de cada pedazo. Eso podríamos hacerlo más seguido en las reuniones de este canal. De hecho, ese es el objetivo del canal, ¿sí? Y la idea es también que alguien los presente. Yo tengo un silogismo mucho mejor. Pero bueno, si quieres lo presentamos mañana, Gus. Claro. Órale, pues. Es corto. Puedes decirlo ahora. Ay. Yo mismo No, ya me tengo que ir, Patricio. Okay. Está bien. Está bueno. Mañana les prometo que se lo presente. Está bien. Como lo repito. Bueno, señoras y señores, esto ha sido la Cantina del Ateo. Para todos los que nos están viendo en vivo por Twitch, se los agradecemos. A quienes nos escuchan o nos ven por YouTube, si les gusta el video, denle me gusta, denle suscribirse. Si quieren escuchar más de nuestras intervenciones y nuestros programas, denle clic en la campana para que les avise cuando tengamos nuevas publicaciones. Pues muchas gracias.
Muy buenas noches y muy buena suerte.